Bienvenidos a las nuevas noticias canal. Mire el vídeo hasta el final para conocer las noticias actuales y de última hora sobre la guerra rusa en Ucrania. Alemania no puede evitar que Polonia envíe tanques Leopard 2 alemanes a Ucrania. Según DW, la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo esto en una entrevista con LCI. Sin embargo, según él, Varsovia aún no ha pedido permiso a Berlín para transportar tanques a Ucrania. Al mismo tiempo, el periodista expresó si entendía correctamente que Alemania no se opondría a que Polonia enviara tanques Leopard 2 a Ucrania, y el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán respondió: «¿Escuchaste bien?». Como se informó anteriormente, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, cree que si Alemania se niega a entregar tanques Leopard a Ucrania, los aliados deberían formar una coalición más pequeña para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si Alemania no acepta el Leopard, crearemos una coalición más pequeña de países que estén listos para compartir sus tanques modernos con Ucrania. No solo estamos viendo sangrar a Ucrania. Ucrania y Europa ganarán esta guerra con o sin Alemania, dijo Mateusz Morawiecki. Anteriormente, el alemán Spiegel informó que Alemania puede entregar 19 tanques Leopard 2 a 5 a Ucrania. Estados Unidos ha acusado a Corea del Norte de suministrar misiles Wagner a un grupo de mercenarios rusos para su uso en Ucrania. La Casa Blanca anunció que impondría sanciones más amplias contra Wagner, argumentando que el envío de municiones violaba las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El régimen norcoreano y Wagner negaron la noticia. El gobierno británico ha informado que el número de mercenarios vinculados a Wagner en Ucrania ha aumentado de 1.000 a 20.000. El grupo, que opera en Siria y países africanos, también ha sido acusado recientemente de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas: «Wagner está buscando un proveedor global de armas para apoyar su operación militar en Ucrania». Kirby informó que Corea del Norte hizo el primer envío al grupo de Wagner a cambio de una paga. La Casa Blanca anunció que Wagner había comprado misiles y misiles antipersonal de Corea del Norte. Wagner, que compite con el ejército ruso, también gasta más de $100 millones cada mes en Ucrania, según Kirby. El secretario de Relaciones Exteriores británico, James, anunció hábilmente que el Reino Unido está de acuerdo con la evaluación de Washington. El llamado de ayuda de Putin a Corea del Norte es una señal de la desesperación y la soledad de Rusia, dijo Cleverly en un comunicado. Sin embargo, el propietario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, calificó la afirmación de rumores y especulaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte también interpretó la noticia como infundada. Un portavoz norcoreano dijo que sus suposiciones no han cambiado, y que el intercambio de armas en cuestión entre Corea del Norte y Rusia nunca tuvo lugar. Se cree que el grupo de Wagner operó por primera vez en relación con la anexión de Crimea en 2014. El propietario del grupo, Prigozhin, es un oligarca con estrechos vínculos con Putin. Los muchos reveses y fracasos que Rusia experimentó en la guerra ucraniana fortalecieron a Wagner. En marzo de 2022, el número de soldados enviados a la guerra por Wagner se estimó en 1.000. Sin embargo, según el Reino Unido, este número supera actualmente los 20.000, sin embargo, según él, el grupo representa el 10% del ejército ruso en tierra durante la guerra. El líder ruso Vladimir Putin se ha reunido con sus militares tras la noticia de que planea lanzar una nueva ola de ataques en Ucrania. Según el Kremlin, Putin pasó la mayor parte del viernes en la sede de una operación militar especial. Las imágenes de la reunión muestran a Putin con el ministro de Defensa Sergei Shogun y el jefe del Estado Mayor, general Valery Gerasimov. La reunión tuvo lugar en medio de denuncias de Ucrania de que Moscú se está preparando para lanzar una nueva ola de ataques después de varias derrotas. En las imágenes transmitidas por la televisión estatal, se puede escuchar a Putin decir: «Desde un punto de vista operativo, estamos escuchando a los comandantes, y quiero escuchar sus propuestas tanto a corto como a mediano plazo». Las tropas ucranianas han hecho grandes progresos en los últimos meses, retomando Kherson, la ciudad más grande que han tomado de las fuerzas rusas hasta ahora. El colapso de las fuerzas vinculadas a Moscú en el este de Ucrania también ha provocado críticas a los oficiales militares de los medios de comunicación pro-Kremlin. La aparición del general Gerasimov en las imágenes de la cámara también puso fin a los rumores de que había sido despedido. Los comentaristas de línea dura han criticado al canciller de 67 años por ser demasiado cauteloso.
A las imágenes mostradas en la televisión estatal también asistió el teniente general Sergei Surovikin, que fue desplegado en Ucrania bajo el mando de soldados rusos. El general ucraniano Valery Zaluzhnyi dijo que Moscú podría lanzar una nueva ofensiva a principios de este año, y señaló que Rusia se está preparando con unos 200.000 soldados. El Ministerio de Defensa ruso anunció que ha completado su retirada de la orilla occidental del río Dnieper en la región de Kherson, en el sur de Ucrania. El ministerio anunció en su sesión informativa diaria que todas las tropas y equipos rusos se habían trasladado a la orilla oriental del Dnieper y que la retirada se completó a las 05:00 hora turca. Un portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano le dijo a la BBC que después de que los rusos se fueron, tomaron el control total. La página de Facebook del ministerio también exigió la rendición inmediata de las tropas rusas restantes en la ciudad. Al mismo tiempo, llegó la noticia de que el puente principal de Kherson se había derrumbado. Los soldados rusos utilizaron el puente Antonovsky para cruzar sus fuerzas a la orilla este del río. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que no queda un solo soldado o arma en el lado occidental del río. Todos los soldados rusos han cruzado el lado este, se dijo. El ministerio también anunció que no hubo pérdidas de personal o equipo durante la evacuación y que destruyeron personalmente el puente. Sin embargo, según testigos presenciales, algunos soldados rusos permanecieron en Cisjordania y fueron atacados por las fuerzas ucranianas cuando intentaron cruzar. El Ministerio de Defensa ruso también anunció que se estaban preparando líneas y estaciones de defensa en la orilla oriental del río. Por lo tanto, Moscú espera equipar y proteger mejor sus fuerzas. El régimen de Kiev, que inicialmente reaccionó positivamente a los planes de Rusia de abandonar la región, ha retomado docenas de ciudades y pueblos de los que se retiraron las tropas rusas en las últimas 8 horas. La bandera ucraniana fue ondeada en el edificio administrativo regional de la ciudad de Kherson. El veto es la mayor derrota de Rusia en el conflicto de 9 meses. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia estaba decidida a lograr sus objetivos en el ataque, que describió como una operación militar especial, y enfatizó que Moscú todavía considera a Kherson una parte de Rusia. El 30 de septiembre, el líder ruso Vladimir Putin anexó Kherson y otras 3 regiones de Ucrania. Los países occidentales y la mayoría de los países de la Asamblea General de la ONU condenaron la alianza y la declararon ilegal. Antes de partir, Rusia evacuó a miles de civiles de la ciudad en barco, y Ucrania condenó la evacuación, que describió como una expulsión forzada. Kherson fue una de las 4 regiones anexadas por Rusia después de un referéndum que no fue reconocido por Kiev. Los países del G7, que incluyen a Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón, Gran Bretaña y Alemania, han condenado una vez más la guerra de Rusia contra Ucrania y han anunciado que continuarán apoyando a Ucrania sin importar cuánto dure la guerra. Los países del G7 también pidieron a Rusia que detenga su agresión y retire total e incondicionalmente sus fuerzas de todas las regiones de Ucrania. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7, que incluyen a Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Alemania, se reunieron en la reunión en línea. En una declaración emitida después de la reunión, se pidió a Bielorrusia que no permitirá a Rusia usar su territorio. Si Bielorrusia se involucra más directamente en una guerra iniciada por Rusia, el costo para la administración bielorrusa será alto, dijo el comunicado. Se destacó que los países del G7 están comprometidos a aumentar sus esfuerzos para satisfacer la urgente necesidad de Ucrania de equipos militares y de defensa, especialmente de defensa aérea, a fin de salvar más vidas. Los países del G7 están satisfechos con los esfuerzos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para promover una paz justa y duradera y pidieron a Rusia que detenga su agresión y retire total, incondicionalmente sus fuerzas de todas las regiones de Ucrania. Los periodistas proyectaron engranajes de dragón en las fotos. De hecho, se realizaron investigaciones sobre muchos temas, como el lugar de producción, la cantidad. La Federación de Rusia produce dientes de dragón en Bielorrusia. Había dado información de que los engranajes de dragón se producían con estructuras de hormigón armado para crear la línea de defensa de las tropas rusas en Gomel. Se informó que los engranajes Dragon se fabricaron en Bielorrusia para la Federación de Rusia. La producción en la fábrica de Gomel dura aproximadamente más de un mes. Si bien se han producido más de 100 unidades, se ha compartido información de que aún se están realizando producciones.
Se dice que la producción de estructuras de hormigón armado, que es una de las necesidades más importantes para hacer que la línea de defensa rusa sea aún más resistente, se ha seguido llevando a cabo. El equipo Dragon producido en la fábrica de Gomel ha continuado produciéndose durante más de un mes, pero aún no hay información sobre los lugares de producción. En cuanto a las estructuras, por otro lado, existe un estado de pensamiento de que no se producen en la empresa. No hay información clara sobre las ubicaciones de producción de los Dragon Gears. Los residentes de la región de Gomel también han notado que las estructuras de concreto en forma de piramida se han movido recientemente. Al mirar los camiones, se transportan en Kamaz representando matrículas rusas y bielorrusas. Además, en promedio, se ven de 10 a 15 dientes de dragón en los camiones. Los rusos quieren hacer la línea defensiva mucho más sólida. Por esta razón, las estructuras que tienen la característica de pirámide son extremadamente importantes. Para hacer que la línea de defensa sea más efectiva, las producciones todavía están siendo realizadas por 6 compañías en total. Con las producciones en masa realizadas, se planea que la línea de defensa se fortalezca mucho con las estructuras sólidas y en forma de pirámide. Las imágenes del transporte de estructuras piramidales en camiones con planos rusos y bielorrusos también se reflejaron en las fotos. Por favor, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para estar informado de los desarrollos a la velocidad de la luz.